Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Bienvenidos a la sintonía en esta hora. Desde la Catedral de Vida queremos saludar a nuestros televidentes en esta hora que nos están viendo. Para ellos, para nuestros televidentes que son fieles, yo pido un fuerte aplauso en esta mañana. Ese aplauso para usted, señora que nos ve, caballero que nos ve, usted que está preparando para ir al colegio o regresa del trabajo o está descansando. Queremos, como todos los días, de lunes a viernes, comenzar y terminar bien el día con Dios. Y le invito hoy a que abra su Biblia en un profeta del Antiguo Testamento que escribió un libro que se llama Daniel. Abra su Biblia en el capítulo 6 de ese libro, por favor. O si usted tiene su tableta o tiene su celular y tiene su Biblia insertada, ábrala para que usted compruebe si lo que predicamos está conforme a la Biblia. 2, para que usted se imbuya, para que usted se meta, para que usted se compenetre con la palabra de Dios. Y que diga como Job, de oídas te había oído, pero ahora yo lo entiendo por experiencia propia. Y tercero, para que usted se deje tocar por la palabra de Dios. Dios mueve este mundo con su palabra, creó este mundo con su palabra y lo sigue sosteniendo, dice la Biblia, con su palabra. Entonces, para un creyente es muy importante que la Biblia esté en continuo contacto. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana? No me diga. Solamente le quiero animar para que todos los días lea la Sagrada Escritura y usted también, amable televidente. Déjeme ganarme su atención de 3 maneras. Número 1, para decirle que a uno deberían premiarlo por ser cliente buena paga en las empresas públicas. ¿Qué tal que la empresa de energía del Tolima le dijera: usted acaba de cumplir 5 años y ha pagado la energía durante todos esos 60 meses puntualmente, le vamos a premiar su fidelidad, este mes no se lo vamos a cobrar? ¿O qué tal que usted dijera: he pagado el impuesto predial a la ciudad de Ibagué año tras año desde que tengo ese apartamento, esa casa, ese local, ese lote de terreno, y este año me exoneran el 20% de la deuda de mi impuesto predial? Se ríen ustedes y se sonríen con una sorna y una incredulidad, yo también. ¿Qué tal que la empresa del celular, a la cual usted lleva afiliado por muchos años, a los españoles o al mexicano o al otro grupo de Medellín, le dijera: usted es un cliente fiel, le vamos a regalar 3 meses de llamadas ilimitadas? El mundo debería funcionar así. Pero con eso le estoy diciendo que este mundo no premia la fidelidad. En esta sociedad no se premia a la gente fiel. En contraposición a eventos que a veces los caninos o los animales se muestran más fieles que los humanos, llegamos al capítulo 6 del libro de Daniel. Y quiero que usted me acompañe en la lectura de los primeros 10 u 11 versículos. Voy a leer en la versión internacional. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas o gobernadores y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran ¿qué? Perjudicados o afectados. Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, es decir, por su trabajo, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino.
Entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser por algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, ¿qué tenía por costumbre? Orar 3 veces al día. El mundo no recompensa la fidelidad. Dios es exactamente lo contrario. Dios sí recompensa y tiene en cuenta a sus fieles, a su gente que le sirve, que le ama, que es consagrada a Él. Por eso, para los que toman nota, escriba el título del mensaje de hoy: 3 recompensas del Señor para los que somos fieles. Diga somos. Diga somos fieles. Dios sí recompensa la fidelidad suya y mía. ¿De qué manera lo hace? Déjeme ubicarme con usted en la palabra del Señor. ¿Quién es Daniel? Daniel sobresale en la Biblia por 3 cosas para seguir ganándome su corazón y su mente. 3 cosas. Número 1, Daniel fue un hombre que nunca pudo casarse, solterón empedernido, y fue feliz. ¿Por qué no se pudo casar? Porque dice la Biblia que lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia, exiliado. En términos colombianos, fue desplazado a un país lejano y lo metieron en un lugar que era un sitio para hombres, donde castraban a los hombres, los convertían en eunucos. Primera sorpresa de Daniel. Segunda, fue llevado allá muy joven, siendo un muchacho de 16, 17, máximo 18 años. Y a pesar de la aculturación que quería hacerle el imperio, es decir, cambiarle su identidad y meterle la cultura del imperio babilónico, Daniel no cedió ni un ápice. Aún en la cuestión alimentaria de su comida, prefirió no contaminarse con esa comida que servían en el palacio del rey, en el restaurante del rey, porque esa comida antes era dedicada a los dioses paganos. Así es que quien participaba de esa comida era participar del culto a ese dios. Daniel prefirió decir no, no y no. Y tercero, ¿por qué sobresale Daniel en las Escrituras? Aparte de que sirvió a Dios desde muy jovencito en esos lugares desconocidos para él, que fue empleado oficial, así como lo escucha, empleado gubernamental durante 3 imperios: el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio medo. Durante 3
imperios y con sus respectivos reyes, Daniel fue empleado oficial. Aquí en el capítulo 6 ya tiene 80 años de edad. ¿Y todavía qué? Sigue sirviendo a su nación, o en este caso a la nación donde vive, al imperio medo-persa. Y la pregunta es, ¿qué recompensa tiene una persona que es fiel a Dios? Y lo primero que uno encuentra en Daniel, para aquellos empleados oficiales que llamamos hoy en día, para usted que es un empleado y que quiere influenciar a su jefe o a su compañero que no es creyente. Cuando usted trabaja con creyentes es un cuento, le va más difícil que trabajar con inconversos. Pero cuando usted está en medio de inconversos, ¿cómo usted puede influir en la vida de su jefe, de su patrón, que no es creyente? Y la respuesta la acaba de dar Daniel. Dice la Biblia que Daniel era un empleado eficiente, sobresaliente. Y fue tan eficiente, no eficaz, porque hay una diferencia muy grande entre ser eficaz y ser. Pero Daniel fue ¿qué? Eficiente. Tanto así que dice lo que acabamos de leer, que ¿qué? Que el rey pensó ¿en qué? En colocarlo, porque habían tres, uno de ellos era Daniel, y 120 gobernadores que le daban cuenta a esos tres, y al rey se le ocurrió a un empleado tan bueno, tan eficiente, de tanta calidad, colocarlo como ¿qué? Jefe de todos. Y tenía un concepto muy alto de Daniel. ¿Quiere convencerme a mí? Ya sabe cómo hacerlo. ¿Aló? ¿Quiere que sus empleados lo convenzan? Haga su trabajo ¿qué? Eficientemente. Y más si usted es empleado. Dígalo fuerte. Si usted sirve en el estado, en la alcaldía, en la gobernación, en lo que sea, en la DIAN, en el ministerio de educación, haga su trabajo. Y Daniel, aparte de ser un excelente trabajador, un eficaz trabajador, era un hombre fiel a Dios. Desde joven abrazó la fe en el Señor y nunca la abandonó. 80 años, 60 años después de estar allá en esas naciones, todavía sigue conservando su ¿qué? Su fe, su vida espiritual, sus prácticas de creyente. Y la pregunta es, ¿cómo lo recompensa Dios? Y aquí encontramos que Dios recompensa a esos creyentes fieles que aman al Señor las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Dios se encarga de recompensarlos. ¿Cómo? Número 1, estos benditos compañeros de trabajo se les llenó el corazón de lo que en esta región y en esta ciudad hay en abundancia. ¿Verdad? Así somos los tolimenses. Y entonces, hermanos, ellos dicen, tenemos que buscarle ¿qué? La caída, el quiebre a como dé lugar. Y empezaron a mirar las facturas, los contratos que hacía Daniel en favor del imperio. Empezaron a mirar cómo administraba, cómo manejaba el personal, etcétera, etcétera. Y después de una exhaustiva investigación por parte de la Contraloría y de la Procuraduría, se llegó a la conclusión que Daniel. Y dijeron, ¿cómo le buscamos la caída? ¿Y cuál fue la única estrategia? Metámonos con sus creencias religiosas, con su vida espiritual. Ya que no podemos en la parte pública, y vale la otra lección, ¿no? Para esos políticos que nos están buscando en esta época y que vienen y me dicen, pastor, mi abuelita era cristiana, yo también oro y reo el Padre Nuestro, y que creen que la cosa pública es una cosa y la cosa privada es otra. Señores,
Yo sé que me están mirando 2 concejales de la ciudad y otras personas del departamento. Lo público y lo privado es lo mismo. No hay divorcio. Daniel enseña que el hombre de Dios que sirve en un estadio, que sirve en un nombramiento, que sirve en una entidad pública, tiene una sola vida, es integral. ¿Por qué nuestro país, por qué nuestra Colombia está así? Porque ellos creen que lo público es una cosa y lo espiritual y lo religioso es para los domingos y para la casa. Daniel dice: no me preocupen, averigüen mi vida. Y poseído de un espíritu diabólico, ya le digo por qué diabólico, bien satánico, parecía Anabel. Y los que la entendieron, la entendieron. Ustedes saben quién es, ¿no? Ahí detrás de estos se armaron un plan. Y mire cómo la Biblia nos muestra lo que sucede en las altas esferas del poder. Y dijeron: hagamos al rey por un mes. ¿Hagamos lo qué? ¿Cómo? Por allá lo escuché. ¿Hagamos lo qué? Dios. Por un mes, rey. Sea usted no solamente el señor de este amplio imperio de 120 provincias, no solamente sea el señor, amo, emperador de las riquezas de este imperio de la administración, sino también de las almas y de las conciencias de las personas. Y lograron firmar el decreto. ¿Apelaron a qué? Al ego, al alto ego de los funcionarios administrativos. Ese alto ego que no les permite reconocer sus ¿qué? Sus errores y equivocaciones. El tal paro agrario, ese no existe. Aquí nunca se ha chuzado a nadie en este país. Y no sigo, y pastor, ¿usted de dónde resultó? ¿No? En la realidad colombiana, yo también soy colombiano. Y me duele lo que le ocurre a este país. Vea, Daniel es un hombre integral. Y buscan, estos benditos lo logran. Y el rey dice: bueno, a nadie le cae mal por un mes ¿qué? Ser Dios. ¿Y entiende ese lenguaje? ¿Cierto, pastor? Ya se ha dicho en la Biblia, antiguamente allá en el Génesis. Alguien diabólico le dijo: seréis como Dios. Por eso le digo, ¿una trama qué? Diabólica, satánica, marvelesca. Y todas las películas de terror, el quedó chiquito frente a esto. El rey dijo: bueno, yo firmo. Y dice la palabra del Señor que Daniel hizo lo que era su ¿qué? Enfóqueme la cámara aquí, por favor. Lo que hacía conforme a su ¿qué? A su costumbre. Su costumbre. ¿Se fue a qué? A orar. ¿Cuántas veces? Y oraba ya: Señor, mira las tramas y las trampas de este demonio, de estos diablos, de estos gobernadores, sátrapas, administradores. Señor, allá se fue a orar. Y hermano, algunos dirían: oiga, eso sería bueno que impusieran en Colombia que por un mes no fuera nadie a culto ni orara a ningún Dios, ni a ningún Cristo, ni a ninguna Virgen. Eso se llamaría libertad religiosa. Daniel dice: no me interesa un decreto de un rey, de un presidente, de un dictador. A mí me interesa ser ¿qué? Fiel a Dios. Pastor, 3, habló de 3 y no habló de la primera. Va la primera. Y entonces estos reyes, medos y persas, tenían una fascinación por los leones, porque el león es el ¿qué? Y los reyes andan ¿con quién? Con los reyes. Los mejores siempre andan con los mejores. Por eso yo soy hincha de Millonarios. Entonces arma, óigame bien, leones, y tenían sus zoológicos particulares. En sus capitales montaban zoológicos particulares y por supuesto era la atracción, y le mostraban a todos esos que venían de lejanas tierras que no conocían un león, les tenían ahí. Y a alguno de esos le ocurrió hacer un foso y metía ya 10, 12, 15, 20 leones para tirar a las suegras malas. Esto digo, para tirar a los enemigos del rey, aquellos que se sublevaban allá, eran arrojados.
Siga hablando, pastor, así. ¿Y a dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar Daniel? Y estos se aseguraron que durante 2 semanas no se les diera comida a esos animales. Así es que esos animales, hermano, ya habían hecho una huelga. Ya habían quemado las facturas del impuesto predial. Ya habían levantado carteles diciendo: Rey, nos va a dejar morir de hambre. Y un día empezaron a escuchar ruidos cuando van acercando. Y Daniel está viejo, 80 años. Y como es soltero, ¿está qué? Flaco. ¿O no? Mire, esto es porque me casé. Si no, no la tendría. Montón de huesos y los leones dicen: pero venga, hermano, ese montón de huesos, pero con esta hambre cualquier hueso ahí sirve. Y dice la palabra que el rey intentó, versículo 14 creo que dice, intentó por todos los medios evitar que Daniel cayera en el peligro mortal, pero no lo logró. Le dieron: qué pena, rey, eso es ley de la república, eso ni siquiera es ley del consejo de la ciudad. Como dice cierto gobernante aquí, eso es del IGAT. Y el IGAT, que dice, eso es de allá del Senado de la República, que dicta las leyes, y ahí nos mantienen. No la pueden abrogar. Y dice la palabra que esa noche el rey no pudo, ¿qué? Le trajeron la orquesta sinfónica de música de cámara. Le tocaron la 8ª sinfonía de Beethoven, que no existe. Le tocaron no sé qué, le trajeron el espectáculo y no durmió. Y dice la palabra que al amanecer el hombre se despertó a las 5 y fue al foso, y con un lastimero y profundo grito dice: Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar. Y escuchó una voz de un varón anciano, le dijo: aquí estoy, rey. ¿Qué hay que hacer hoy en la oficina? Porque la primera recompensa de usted, muchacha, señorita, joven, adulto, casado, soltero, cuando decide ser fiel a Dios, es que Dios te da protección de los peligros que se levantan contra ti. Pero dígalo con gozo. Diga: Dios me da protección de los peligros. Dios me protege. ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra, el mismo Daniel declara, mire, le dice: mi rey, yo no sé qué pasó, pero Dios le cerró, y voy a decir la palabra en eufemismo, le cerró la boca a los leones. En total, Dios se encargó de la protección de aquel hombre que le era, ¿a quién? Diga, esa es palabra de Dios para mí, diga. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena que todavía te levantes y lo primero que hagas es ¿qué? Orar a tu Dios. Vale la pena que sigas siendo el hombre fiel de tu hogar. Porque el verdadero hombre no es el que tiene moza y 3 mujeres. El verdadero hombre es el que sabe vivir durante 40, 60 o 70 años con la misma esposa. Ese es un verdadero hombre. ¿Vale la pena usted, señorita joven, ser virgen hasta el matrimonio? No, también es un milagro encontrar una virgen aquí. Joven, ¿vale la pena mantener tu castidad hasta el matrimonio? Pastor, y si yo que tuve una vida desordenada, ven a Cristo, y el día que vienes a Cristo el Señor te da la pureza para conservarte hasta el día del matrimonio. ¿Y cómo te recompensa Dios? Protegiéndote de aquellos que quieren hacerte daño, de los peligros, de los leones que quieren tragarte entero, allá en la empresa, allá en tu negocio, allá en la universidad, allá en el medio donde te desenvuelves. Hay peligros, pero Dios dice: este hombre, esta mujer me es, yo lo voy a recompensar. Y note, a veces la recompensa de Dios, la protección de Dios, es que nos deja caer entre los leones. Estamos ahí con los leones,
pero no pueden tocarme. No pueden tocarme. No pueden tocarme. Porque sobre mí está la protección de Dios, porque yo soy fiel a Él. Número 2. ¿Cómo recompensa a Dios a los que son fieles? Dice la palabra del Señor en el versículo 24, creo que es. Vayamos a la Biblia. Dice, sí, el 24. Entonces el rey, o leamos desde el 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Versículo 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. ¿Se imagina el hambre que tenían? Porque cuando usted decide serle fiel a Dios, cuando usted tiene una tienda y vende los productos legalmente, no 480 gramos por una libra de arroz, no bautiza la leche porque usted es cristiano, ama y teme a Dios. Cuando usted es legal, es fiel a Dios en sus negocios, con los demás, no engaña a nadie, no traiciona a nadie, no se aprovecha, no anda con las dos leyes de esta vida. ¿Cuáles son las dos leyes de esta vida? ¿No sabe cuáles son las dos leyes de esta vida? Entonces, ¿en qué vida vive usted? Primera ley de la vida, no dé papaya. Segunda ley de la vida, aproveche todo papayazo que le den. Y usted decide no vivir de acuerdo a esas leyes, porque sí estamos llenos de oportunistas, sino por el contrario, es fiel a Dios. Usted no necesita adulterar sus productos para que los compren. Usted no necesita decir que ese carro apenas tiene 48,000 kilómetros cuando usted sabe que está por los 220 y ya está pasando aceite y se va a fundir la semana entrante. Usted no necesita hacer eso. Cuando usted decide ser fiel a Dios, cuando usted como esposa decide ser una esposa cristiana y con ese varón que Dios le ha dado, que tal vez no se merece, pero usted lo recibe todos los días, y mañana, hoy le va a decir: mi amor, quiero ser una esposa cristiana, no te voy a fregar la vida durante esta semana. Pastor, pida milagros, no cosas imposibles. Papito, llegaste del trabajo cansado, siéntate a descansar un rato, luego me ayudas a servir la comida, pero ahora siéntate y descansa, te traigo un juguito de maracuyá. Te veo desanimado, mi amor, vamos a orar. Y usted decide ser una esposa fiel a Dios, Dios te va a recompensar. Dios no se puede quedar con eso. ¿Cómo lo hace? Dios destruye a tus enemigos. Se lo repito despacio. Dios destruye a tus enemigos. Pastor, gracias a Dios yo no tengo enemigos. Mire lo que hicieron estos. ¿Cargados de qué? Esta gente, los sátrapas, gobernadores y todo esto, ¿cargados de qué? Montaron lo que aquí en el Ibagué, en el Tolima, usted monta su negocito ahí, le va bien, vende tamales y vende 500 tamales el viernes, 1,000 el sábado y 1,500 los domingos, y el vecino del frente le monta otra y dice: tamales con carne de pescado, pernil de pescado, venga para acá. Porque cuando usted le es fiel a Dios, lo que usted es y lo que usted tiene, otros lo apetecen, otros lo desean. Y no te lo van a decir públicamente, pero lo van a mostrar con sus obras. Ese marido que usted tiene, pero pastor es calvo, no importa, es lo más precioso. Hay otra que dice: ¿cómo le hago para quitarle a esa vieja, a ese marido? No importa que sea calvo, yo le echo betún todos los días y que le brille más. ¿Me entiende lo que quiero decirle? No me diga que no tiene enemigos. Y te van a hacer y te van a hablar. Mire, yo tengo en este gremio personas desafortunadamente que no debieran ser así.
pero mencionan el apellido Perilla e inmediatamente tienen un comentario negativo. Usted de allá donde Perilla, vea ese pastor, no sé qué, porque no acolito la inmoralidad. No acolito que un sinvergüenza que llamándose pastor deje a su mujer. No acolito que uno que llamándose pastor tenga una aventura extramatrimonial. No lo acolito. Ese no es un hombre de Dios. Para decirle con esto, que me da dolor y tristeza, que en cualquier área de su vida, de su profesión, de su actividad, usted va a tener enemigos. Y Daniel, por ser un ¿qué? ¿Qué clase de empleado oficial era Daniel? Un empleado ¿qué? Eficiente. Es decir, hacía más de lo que hay que hacer. ¿Son los empleados que necesitamos? Ay, es empleados eficientes. El eficaz, el que dice, no, ahí le hice la tarea. Usted me dijo que le amarrara 120 pulgas de la nariz, ahí cuéntelas, ahí se las tengo. Dice el eficiente. Pero el eficaz dice, pero vea, doña Marta, yo vi que habían más pulgas y me quedaba más cadena para amarrar, pues yo le amarré 30 más ahí. ¿Es un empleado qué? Eficiente, hace más. Como los empleados oficiales de la gobernación del Tolima. ¿Por qué se ríen ustedes así? Los empleados entonces de las EPS de esta ciudad. ¿Sí ve la diferencia entre lo que es un empleado con principios bíblicos, teniendo su religión, su fe como parte integral de su vida, y no que piensa que allá en la oficina, allá en el centro de atención es una cosa, y en la casa y en la iglesia la religión es para el domingo y para la casa? Y Dios se va a encargar de tus enemigos. Y pastor, ¿y qué hago con los enemigos? Haga lo que Daniel hacía. Señor, bendícemelos. Bendícemelos, Señor. Dales una nube en el ojo y un granero. Ahora, escúchame bien. En el año 2015, una vecina decidió demandarnos a 5 vecinos y nos colocó una demanda por 2.500 millones de pesos, Álvaro, por una humedad. Y se consiguió un abogado de esos que son unos, está Harold, qué pena con usted y los otros abogados de la iglesia, una estrella, y es un abogado viejo de esta ciudad. Entonces él ni siquiera colocó una querella, que por una humedad supuestamente debe colocarse una querella, sino que hizo traer el juez al barrio en una diligencia judicial, no la sabía, y se puede uno llevar al juez allá. Y no sabíamos los vecinos, y ahí dijimos lo que no, pues yo dije, yo no sabía para qué era, pero dije, yo vivo a 80 metros de la casa de esa señora. Después le pregunté, ¿y usted por qué me metió? Que usted es pastor. Ah, bueno. Y luego nos llevó, no al proceso normal del juez, lo mandó al tribunal del Tolima, que creo que ya es la instancia más arriba, ¿cierto? Después de eso, ¿qué sigue? ¿Consejo de Estado o la...? Eso es. ¿Qué hicimos en familia? Reuní a mis hijos y dije, vamos a hacerlo de Daniel. Oremos, que el Señor le dé. Y oramos a Dios. Al siguiente año la demanda, se le murió el marido a la señora. El año pasado resultó otro dueño de ese lote reclamando la propiedad. Tenía un proyecto para construir unas torres de vivienda de yo no sé cuántos, 90 apartamentos. Le tocó cerrar eso. Porque Dios, cuando tú le eres fiel a Él, fiel, despreocúpate de tus enemigos, duerme tranquilo, no duermas, desmáyate como buen cristiano, porque Dios está trabajando con tus enemigos y Él se encarga de darles la recompensa que ellos se merecen en justicia. No te afanes, déjalos que ellos se afanen, porque Dios está trabajando por ti. Y Daniel no movió un dedo. Véanlo a Daniel allá, atendiendo su oficina, y el rey encargándose. Mándelo no solamente a ellos, sino ¿con quién? Y no mandó a las suegras, porque las suegras, vean, eran esa suegra de calidad.
Pero mandó a esos con todos sus hijos y sus mujeres y sus hijos, es decir, toda la familia, los mandó allá. Y dice la palabra que antes que llegaran al foso, a la tierra, los leones saltaron y los despedazaron. Qué muerte tan. Porque cuando usted le es fiel a Dios, cuando usted decide ser un cristiano integral, allá en la oficina, allá en el negocio, allá en la universidad, en el colegio, lo mismo que aquí dentro de estas cuatro paredes y lo mismo que en tu casa, el mismo creyente, despreocúpate de tus enemigos, Dios trabajará por ti. Y número 3, ¿cuál es la tercera recompensa que Dios le da a los que son fieles? Lea conmigo el versículo 28. Y los que les gusta esa palabra, peguen un grito. La palabra del versículo 28. ¿Qué hizo Dios por Daniel? ¿Qué hizo Dios por Daniel? Mire lo que dice textualmente la Biblia. A este mismo Daniel, con nombre propio, no para otro, para él, Daniel, con nombre propio, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Le gusta eso? A mí me fascina. Uy, sí, pastor, platica, pastor, platica. Que fluya el dinero en mi negocio. No, yo no le estoy hablando de eso. Mira que Dios, cuando habla de prosperidad, cuando te quiere dar prosperidad, cuando te da prosperidad, la da en un sentido también integral. Así como tú no te reservas nada para ti, tú como hombre tratas igual a tus compañeros de trabajo, de universidad, que a las hermanas de la iglesia. Ay, Dios mío, no contestaron los hombres. Cuando tú como varón tratas de la misma manera a una mujer inconversa que a una mujer creyente, Dios te está mirando y te va a recompensar. Platica, pastor, platica. No, mire lo que Dios dice. Allá en la tercera epístola de San Juan, que usted lo conoce de memoria, el apóstol escribe a su amigo Juan y le dice a la voz de 3, 1, 2 y 3. No, diga que no se lo sabe. Ese es el versículo favorito de los cristianos del siglo XXI. A la 1, a las 2 y a las 3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera. Mire, prosperar en todas las cosas. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios quiere una prosperidad integral para ti y te la va a dar y te la está dando. ¿Qué es eso? Tienes una prosperidad familiar. Tu familia te ama. Tus hijos te respetan. Esta semana me sorprendió una persona inconversa. No conoce prácticamente nada del Señor y viene y me dice, hace 15 días llegó a la iglesia y me dice, mire, yo estoy aquí porque yo conozco el hogar de Adriana y de Alex y de sus 3 o 4 hijos, ya unos muchachos, y yo quiero tener un hogar como el de ellos, una familia como el de ellos. ¿Prosperidad qué? En el área de la familia. Y la platica, pastor, la platica. Dios está pensando en prosperarte en tu carácter. ¿Aló? Ya no eres el mismo varón que le responde a su mujer cuando lo chuza y le dice, cállate la jeta. No, ya no. Ese, mi amor, por favor, guarda silencio, déjame pensar bien. Y la mujer dice, oiga, esas clases de matrimonio para toda la vida le están sirviendo. Siga ya, mi amor. ¿Te está dando prosperidad qué? Integral en el área de tu carácter. Y la platica, pastor, porque ahí dice que lo prosperó, pastor. Y Dios está pensando en una prosperidad integral, que tus relaciones comerciales, económicas, son legales. Yo no vendo carros, pero vendo mi carro cada 2 o 3 años máximo. Y no sé cuántos carros he vendido en mi vida. Ninguno de ellos
Ninguna de las personas que me ha comprado el carro me ha venido a reclamar: pastor de yo no sé dónde, me tumbó con ese carro. No, porque yo vendo las cosas buenas como me gustaría que me las vendieran a mí. Eso se llama prosperidad. Porque hay gente muy próspera en este mundo. Shakira, por ejemplo, es próspera. ¿Aló? Y aquí en Ibagué hay mucha gente próspera según los estándares de esta sociedad: casa, carro y cuenta bancaria. Pero son prósperos integralmente. Vidas familiares arruinadas, demandas a granel porque hacen unos negocios que tumban a la gente y han logrado su fortuna, su chequera, gracias a usufructuar la tragedia de otros. Eso no es prosperidad, eso es desgracia. Y Daniel fue prosperado al final de sus días y durante toda su vida, durante 3 imperios. Y la platica, pastor, porque ahí dice que lo prosperó, pastor. Dios está pensando en prosperar tu vida espiritual. Por ejemplo, entramos a la iglesia, llegamos al Señor con un poquito de fe. ¿Quién sabe si lo que el pastor dice eso es cierto? Llegó la hora de la ofrenda, así la monedita de 50 pesos, ¿dónde está? Yo traía una moneda de 50, que ya está. Entramos así con un nivel de fe mínimo, pero nos vamos metiendo con Dios y el nivel de fe va ¿qué? Creciendo hasta el día de hoy que usted le dice: Señor, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, Señor, porque tu fe te alcanza. Te prosperó Dios integralmente y fue prosperado con nombre propio, Daniel. Coloque su nombre ahí. 2018, Isidro, José, María, Luisa, Marta, José. Fue prosperado en ese año. Pero platica, pastor, Dios está pensando: sí, vendrá el dinero, vendrá el carro, pero eso no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios, ¿cómo andan tus relaciones familiares? ¿Estás prosperando en familia? ¿O todavía quieres separarte de ese mugroso? ¿Todavía quieres cambiar por esa mujer por 2 de 25? Porque aquí ya no me la aguanto, pastor. O por el contrario dice: no, yo me quiero quedar con este hombre el resto de mi vida. Es que Dios me bendijo con un buen esposo, con una buena esposa. Eso se llama prosperidad, señores. El resto es puro. Póngase de pie, por favor. Amigo televidente, necesitas tanto a Dios. Ven a la Catedral de Vida, domingos 8:30 y 10:30. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.